El Gran Smog de Londres de 1952 es una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de la humanidad. La nube asesina que mató a más de 12.000 personas. Pero ¿cómo se produjo? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de este problema? Vamos a verlo. El smog es la contracción de dos palabras, la unión de fog y smoke, y básicamente fue la concatenación de un montón de causas que se dieron en un momento concreto del tiempo. La primera causa fue la recuperación económica. En 1952 Inglaterra se estaba recuperando de los esfuerzos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la Luftwaffe se había dedicado durante años a bombardearles el país y bueno, pues había que reconstruirlo. Y eso pasaba por el crecimiento industrial. El gobierno de Churchill había impulsado una serie de medidas para intentar potenciar ese crecimiento, y entre ellas estaban el hecho de que se podía meter fábricas en cualquier lado. Básicamente tú podías meter una fábrica en medio de la ciudad, y de hecho se hacía, no solo en Londres, en cualquier lado. Y la segunda era la exportación de materias primas de calidad. Inglaterra en ese momento tenía un carbón de calidad que flipas, así que cogieron el mejor carbón y se dedicaron a exportarlo a otros países. Pero claro, si yo me dedico como país a vender mis mejores productos, pues me tengo que quedar pues con la purria. Y en este caso, el carbón que utilizaba la gente en el día a día era un carbón de mala calidad. Pero claro, la gente tiene que calentarse, y en invierno de 1952 hacía un frío del carajo. Así que la gente en sus casas empezó a quemar ese carbón de mierda. Así que ya tenemos dos de las patas de esta mesa. Carbón de mala calidad quemado de forma indiscriminada y un exceso de actividad industrial. Si a todo esto le unimos las regulaciones medioambientales que básicamente no existían, tenemos un exceso de combustión en la ciudad de Londres. Lo que llamaríamos, pues de toda la vida, contaminación atmosférica. Y eso es lo que había, en Londres, pero también estaba en París, también estaba en Madrid y en cualquier ciudad industrializada del mundo. Y hasta aquí, pues todo normal en realidad. Es decir, las condiciones eran una mierda. A día de hoy podríamos decir que la contaminación era enorme, pero es que es lo que había. Todo eso es lo que había en cualquier ciudad del mundo, no era nada raro. Esa contaminación, al fin y al cabo, pues bueno, era aire más caliente que el que lo envuelve, por lo tanto, al ser menos denso, acababa yéndose, y a no ser que te gustase chupar chimeneas, pues bueno, pues convivías con eso. Pero claro, el 5 de diciembre de 1952, un anticiclón se posó sobre la ciudad de Londres. Y entonces se lió parda, porque el anticiclón provocó que ese aire caliente quedase atrapado en la ciudad. No podía irse para arriba. Y al combinarse con la niebla de Londres se produjo una reacción muy curiosa. Para empezar, el agua en suspensión de la niebla atrapó las partículas de carbonilla, haciendo que cuando lo respirases te comieses el carbón. Lo cual ya de por sí es maravilloso. Pero es que además hemos dicho que ese carbón era de mala calidad. Por lo tanto, al producirse la combustión del carbón se liberaban óxidos de azufre en cantidades guapas. Y claro, cuando combinas óxido de azufre con agua, se produce ácido sulfúrico. Y aquí ya se lió la fiesta, porque tenemos una nube tóxica que básicamente es una mezcla de agua, carbón y ácido sulfúrico. Y que además no se va, se queda durante 5 días en la ciudad. Imagínate. Urgencias no daba abasto, la policía no daba abasto, porque claro, ojalá la gente fuera maravillosa, pero tenemos una nube en la ciudad que no permite una visibilidad de más de 2 metros. ¿Qué hacemos? Pues mucha gente quedarse en casa, y otra mucha, pues saqueos, robos, asesinatos, o sea, imagínate, la policía iba hasta aquí arriba. Sabemos que la nube acabó matando directa o indirectamente a más de 12.000 personas, sobre todo niños y ancianos, y afectando de forma crónica a más de 100.000 en todo Londres. El Gran Smog de Londres fue una catástrofe en toda regla, una de las peores de las que se tiene constancia.
tan bestia, tan desproporcionada que ni siquiera los gobiernos pudieron esconder la cabeza. Tuvieron que empezar a tomar medidas. Y el primero en tomarlas fue el gobierno de Winston Churchill en 1956, cuando propuso la Clean Air Act, la ley de aire limpio que limitaba los procesos industriales en las grandes ciudades. Es decir, básicamente decía que las fábricas tenían que irse a una distancia determinada de los núcleos urbanos. Esa ley mejoró la calidad del aire que lo flipas, hasta el punto que empezó a ser copiada en otros lugares del mundo. Y hoy, variantes de dicha ley se siguen aplicando en todo Occidente. Podríamos decir que el Gran Smog de Londres fue el inicio de una nueva era de concienciación medioambiental.